pueden usar el MUR. De embriología van a usar el Latman y también van a usar el MUR. Y de histología el Geneser. Entonces, en el segundo EMI vamos a ver, ya ahora sí ya vamos a entrar en materia, pero para poder entender bien todas estas enfermedades tenemos que tener la base, tanto anatómica en algunas, como en algunas fisiológicas y en algunas embriológicas. Si no, no vamos a entender el porqué de estas enfermedades aparecen, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo EMI vamos a ver en hipófisis, tumores hipofisarios. En este tema vamos a ver la hiperprolactinemia, la acromegalia, que es el exceso de hormona de crecimiento, y la enfermedad de Cushing, que es el exceso de cortisol. También vamos a ver talla baja e hipopituitarismo. En tiroides vamos a ver hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulo tiroideo y bocio multinodular, cáncer y cáncer tiroideo. En paratiroides vamos a ver hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo y osteoporosis. De suprarrenal vamos a ver el síndrome de Cushing, el feocromocitoma. Bueno, el síndrome de Cushing más bien vamos a englobarlo en un tema que se va a llamar hipertensión de causa endocrina, donde va a entrar el síndrome de Cushing, el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo. Vamos a ver insuficiencia adrenal, vamos a ver hirsutismo, ginecomastia e hiperplasia adrenal congénita. En páncreas vamos a ver diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Y en gónadas vamos a ver el hipogonadismo tanto femenino como masculino, amenorrea, menopausia, síndrome de Turner y ovario poliquístico. Y vamos a tratar de que nos alcance el tema para poder ver algo de anticonceptivos, un taller de dislipidemias, neoplasia endocrina múltiple, así como síndrome pluriglandular, que es lo que es cada uno de estos, conducta ante una masa adrenal, pubertad y cómo hacer el conteo de calorías en el paciente diabético, ¿de acuerdo? Entonces aquí la bibliografía vamos a utilizar de medicina interna el Farreras, el Tratado de Medicina Interna de Cecil. Este libro a mí me gusta mucho porque está bastante concreto, sin embargo, hay que complementarlo con algunos temas. La endocrinología clínica de Dorantes, es un libro mexicano, entonces es bastante completo, les habla de todo, desde la definición, desde clasificación, pero es bastante concreto, entonces vamos a tener que complementarlo con algún otro. Sobre todo los de medicina interna lo vamos a ocupar más bien para cuando veamos tiroides, que es donde mejor viene, sobre todo el Farreras, es el que mejor trata tiroides, ¿de acuerdo? Y obviamente la base de todo endocrinólogo, que lo van a complementar con el tratado de endocrinología de Williams, ¿de acuerdo? Obviamente no este es el libro base, porque es un libro bastante complejo, pero bueno, pueden tomar de ahí sobre todo clasificaciones, ¿de acuerdo? Que es el que mejor clasificaciones tiene. Entonces, esto es básicamente lo que cubre el Pensul, que es lo que vamos a alcanzar a ver en todo el semestre. Entonces, como ya dijimos, en el primer EMI vamos a ver algo general de cada una de las glándulas, con anatomía, embriología, histología y fisiología, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar ya a partir del lunes con la primera glándula, que es hipófisis, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Una pregunta. Entonces, a ver, dime, Kevin. No sé si es lo que iba a decir. El horario para el lunes, ¿qué hora quedaría? Y para los miércoles quedaría de 6 a 7. Ya, permítanme, déjenme prender la luz, denme un segundito. Sí, los lunes vamos a quedar de 5 a 7, como ya te había comentado, y los miércoles en horario de 6 a 7, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Entonces, el lunes comenzaríamos con el primer tema, que es hipófisis. Entonces, obviamente, acuérdense, esto ya es un repaso. Ustedes ya vieron tanto anatomía como histología, como fisiología, como embriología, pero vamos a volver a recordar estos temas de estas glándulas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en
En hipófisis, que es el primer tema que vamos a ver, bueno, en esta glándula es la glándula que produce y es la glándula que almacena las principales hormonas estimuladoras que van a ir a cada una de las glándulas que después vamos a ver. Entonces, obviamente la anatomía, bueno, la van a dar normal, la embriología también, tiene una embriología de 2 sitios diferentes, de dos tejidos diferentes, la embriología la histología tiene varias células, porque obviamente depende si son acidófilas, si son basófilas, y cada una de estas tiene características de cada una de las hormonas, ¿de acuerdo? Pero en fisiología, la hipófisis sí es un poquito diferente, porque lo que me van a hablar en hipófisis es algo general de todas las hormonas estimuladoras, que quiere decir que van a hacer un cuadro en general y van a hablar de la hormona, el número de aminoácidos que tiene, qué tipo de hormona es, alguna característica en general propia de la hormona y van a ser el eje de cada una de las hormonas, ¿de acuerdo? La fisiología de la hipófisis pues es algo diferente porque es la que se encarga de todas, ya sea de producir o de almacenar las hormonas estimuladoras de todo que van a ir a cada una de las glándulas. Entonces no van a encontrar una fisiología como tal de la hipófisis, sino les va a hablar una fisiología tanto de la prolactina como de la ACTH, como de la hormona de crecimiento, como de la TSH, perdón, de la TRH. Entonces, perdón, sí, TSH, la TRH es hipotalámica. Entonces, ustedes van a darme un eje de cada una de las glándulas. ¿Qué es un eje hipofisal? ¿Qué quiere decir? Van a producir hipotálamo, que es, por ejemplo, vamos al eje del cortisol. Hipotálamo, que se produce en el hipotálamo, la CRH. De ahí baja la hipófisis y hace que se estimule la producción de la ACTH. La ACTH va a estimular a la suprarrenal para que en la suprarrenal se produzca cortisol. Y el cortisol va a ir a las glándulas y va a producir ciertas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes no me van a decir las funciones del cortisol, ya eso lo vamos a ver cuando veamos suprarrenal. Lo que quiero que me digan es qué cosa del eje, qué cosa inhibe al eje y qué cosa estimula al eje. A veces en ciertos ejes hay sustancias, hay fármacos, hay cuestiones atmosféricas. Por ejemplo, en el cortisol, el clima, ya sea el frío o el calor, puede hacer cierta estimulación. El sueño o el no dormir puede producir estimulación o inhibición del cortisol. Ciertas sustancias me pueden inhibir el cortisol o estimular la producción del cortisol. Entonces, eso es lo que me van a hacer. En el eje, ¿qué cosa actúa para que me inhiba el eje y para que me estimule al eje? Puesto que la hipófisis no tiene una hormona como tal, para que ustedes me digan la fisiología de la hipófisis. No me van a hablar de cada una de las hormonas, pero sí del eje de cada una de las hormonas. Y van a armar este cuadro que diga la hormona, el número de aminoácidos, la naturaleza proteica que tiene y sus principales funciones de esa hormona en general, ¿de acuerdo? Y después el eje de cada una de estas hormonas, de todas las que se producen en la hipófisis. Prolactina, vasopresina, TSH, hormona de crecimiento, ACTH, todas las que se producen en la hipófisis, ustedes van a armar el eje, ¿de acuerdo? Entonces quedamos que el grupo de Alarcón, Bolaños y Romero, ellos van a ser los encargados de hablarnos del tema de hipófisis. El equipo de Chuquimarca, y Maicela y Maldonado, ¿están presentes? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ustedes se van a encargar del tema de tiroides. El grupo de Londón, Manzaba y Vega, ¿está presente? Sí, doc, buenas noches. Sí, doc, buenas noches. Buenas noches, doc. Buenas noches. Ustedes se van a encargar de hablarnos del tema de paratiroides. El grupo de
Cruz, Fraga y Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes se van a encargar de hablarnos del tema de páncreas. El grupo de Simbaña, Sarango, Soto y Zambrano, ¿están presentes? Sí, doctor. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Ustedes se van a encargar de hablarnos del tema de suprarrenal. En el tema de suprarrenal, acuérdense, hay que hablar de la corteza y de la médula, tanto anatomía como embriología, como histología y como fisiología, porque ambas tienen cosas totalmente diferentes y ambas tienen producción hormonal diferente, ¿de acuerdo? Entonces, sus orígenes embriológicos también varían. Entonces, el grupo de Díaz, Pérez, Rivadeneira y Rodríguez. Sí, Sí, ustedes van a encargarse del tema de gónada femenina. ¿De acuerdo? Y el grupo de... Permítanme. ¿Me falta un grupo? Sí, doc. Sí, ¿verdad? Guasua, Guerrero y Mesa. Ajá, sí, doc. Guasua, Guerrero y Mesa, Sí, ustedes se van a encargar del tema de gónada masculina. ¿De acuerdo? Gracias, doc. Entonces, en anatomía, ¿qué vamos a tomar en anatomía? Bueno, la anatomía propia, las relaciones anatómicas, el peso de la glándula, si tiene alguna característica anatómica especial, obviamente la irrigación, la inervación de cada una de las glándulas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Les vamos a dar las calificaciones, a final de cada EMI yo les voy a tomar un examen, vamos a promediar esas calificaciones para dar el valor de la nota del examen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con las notas de la evaluación individual y la evaluación en equipo? Durante el semestre yo les voy a ir dejando ciertas tareas que bien pueden ser tareas que les dejen equipo o bien tareas que sean de manera individual. Entonces eso también se va a ir promediando a su nota. Antes de cada exposición, los primeros, bueno, en este caso somos 23, la primera media hora la vamos a tomar para hacer una pequeña evaluación. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes relacionada con el tema que vamos a ver. Siempre se los hago antes porque, bueno, aunque es responsabilidad del grupo que va a exponer, sin embargo, es responsabilidad de todos haber leído y haber estudiado el tema antes de que lleguemos aquí. O sea, no vamos a venir nada más a ver la computadora y sus compañeros, los responsables de exponer, tienen toda la obligación. No, cada uno de ustedes tiene la obligación de haber leído el tema. Entonces, antes de cada exposición, yo les haré una pregunta a cada uno de ustedes, que obviamente eso se evaluará y se irá sumando en su evaluación individual, ¿de acuerdo? Entonces, tanto del primer EMI, del segundo EMI, va a ser igual. Les voy a hacer una pregunta siempre a cada uno de ustedes que va a estar relacionada con el tema que vamos a tratar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera parte bien puede ser de anatomía, bien puede ser de embriología, de histología o bien puede ser de fisiología, de cualquier cosa del tema que vamos a hablar. Les voy a hacer una pregunta a cada una de ustedes. Esa nota se va a ir sumando obviamente en su evaluación individual. La exposición, igual el PowerPoint, eso va dentro de su nota grupal, porque, bueno, es responsabilidad del grupo que va a exponer, tener un PowerPoint adecuado, con características. Acuérdense, los PowerPoints ya a esta altura no deben de ser sumamente cargados, o sea, no vamos a llenar el PowerPoint de letras y letras y letras. No es copy-paste, no, esto es una exposición, donde ustedes en el PowerPoint que nos van a mostrar, nos van a decir lo más importante que ustedes nos quieren
nos quieren recordar y por eso es lo que van a poner en el PowerPoint. No van a poner todo ahí escrito porque entonces nos vamos a demorar para empezar 1000 horas y nunca vamos a acabar ningún tema, ¿de acuerdo? Acuérdense que para cada tema, en algunos tenemos 2 horas y en algunos temas tenemos 1 hora. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más concisos posibles. Entonces, cada diapositiva no debe de pasar de 10 líneas de escritura, todas las imágenes que ustedes quieran poner. Si ustedes solo quieren poner puras imágenes, puros gráficos, bueno, adelante, no necesita tener líneas. Si ustedes se saben todo con solamente una imagen, de ahí ustedes van a hablar, adelante, ¿de acuerdo? Pero si van a escribir no más de 10 líneas, traten de tener cuidado con el color que usan, que lo podamos ver, porque a veces ponen colores que ponen un fondo de un color y la letra de otro que la verdad no, a veces no se alcanza a leer nada. Tengan cuidado en el tamaño de la letra porque a veces tampoco se alcanza a ver nada y a veces copian alguna imagen, sobre todo alguna tabla de algún libro, la pegan, pero a la hora de que la queremos ver en el PowerPoint, pues no se ve más que letritas chiquitititas. Entonces traten de que, si ese es el caso, entonces no la copien mejor. Entonces háganla ustedes nuevamente para que la podamos ver mejor, ¿de acuerdo? Entonces, eso, el PowerPoint sí se evaluará como trabajo de equipo, pero la exposición esa se evaluará de manera personal, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor en un grupo, alguien que sí estudió su tema y a lo mejor algún otro compañero que a lo mejor no estudió tanto su tema, no tiene por qué cargar la responsabilidad. Entonces, ahí sí, la exposición, la calificación de la exposición va a ser totalmente personal, aunque el PowerPoint sí lo vamos a evaluar de manera grupal, ¿de acuerdo? Igual, todo el equipo que va a exponer tiene que saberse todo el tema, porque ha pasado situaciones en que por alguna causa extraordinaria, uno de los participantes no llegó porque o bien se enfermó o bien tuvo una calamidad doméstica, que obviamente fue extraordinaria para sus posibilidades y no le permitió llegar y bueno, no puede exponer, entonces el resto del equipo tiene que ser el responsable de exponer, ¿de acuerdo? O bueno, ahorita que estamos con estas clases por vía computadora, a veces no se pueden conectar, la persona que tenía que exponer no se alcanza a conectar bien, o el internet le está fallando y el resto del equipo tiene que salir a la defensa del tema que le tocaba a su compañera, ¿de acuerdo? Obviamente las consecuencias de no exponer, pues ya se repercutirá en la nota de su compañera. Así que traten de que, por favor, el día que les toque exponer, preparen bien, ya sea la computadora o el celular donde van a exponer, estén en un lugar adecuado para que no vayan a tener problemas, inconvenientes en conectarse, porque si no, obviamente, todo eso repercute en sus calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que la nota va promediado la evaluación, que en este caso van a ser 12 evaluaciones, las notas de las evaluaciones individuales y de las evaluaciones en equipo, ¿de acuerdo? Y de eso vamos a sacar la nota final que se va a subir al sistema. Esperemos que nadie se quede para examen extra. Al final del semestre yo no regalo puntos ni décimas, lo que les haya tocado es su trabajo del semestre, ¿de acuerdo? Entonces yo no regalo notas, no dejo trabajos extras, ni tampoco hago curvas, ¿de acuerdo? Así que no pongas a estudiar lo suficiente para que no tengamos que llegar a esos extremos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, Doc, una pregunta. Las notas de lo que son lecciones y exposiciones, ¿eso cada cuánto nos pasaría para ir sabiendo esas notas? ¿O eso nos da Si quieren, al final del primer EMI, les puedo pasar las notas que tenemos hasta ese tanto. Sí, Doc, sí Para sería que bueno. sepan más o menos como con cuánto, con qué ganas le tienen que echar al segundo EMI o si se la puede llevar más tranquilo. Sí, Doc, O sería si muy... tienen que estudiar más porque ya
definitivamente ya ni el 10 les alcanza, entonces, bueno. Muchas gracias. Entonces, yo se las puedo pasar al final del primer EMI, me recuerdas para pasarles las notas de todas sus evaluaciones, tanto individuales como en equipo, y de la evaluación que tendremos del primer examen. Ya, Doc, no hay problema. Ya, entonces ahorita vamos a ver una pequeña introducción. ¿No hay ninguna otra duda? ¿Nadie? No, y los temas del segundo EMI nos repartimos cuando acabemos el primer EMI, ¿no? Sí, cuando acabemos el primer EMI ya les repartiré los temas del segundo EMI con fecha de cuánto les toca, cuántos temas les toca a cada uno o bien en equipo. Aquí sí tal vez tengamos que dividir ya los equipos, ya no serán siete equipos, porque son muchas personas para un tema. Entonces, a lo mejor dividiremos en parejas de 2 personas por tema, porque más de 2 personas por un tema es mucho, ¿de acuerdo? Entonces, haremos parejas de 2 y ya les mencionaré cuál toca a cada pareja y qué tema y en qué fecha les toca los temas del segundo E, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Y para las lecciones del inicio son de la bibliografía que nos presentó, ¿verdad? Claro, los primeros, el primer EMI es de la bibliografía que les presenté de anatomía, embriología, histología y de fisiología. Y el segundo EMI con la bibliografía que igual que les puse. Esto se los voy a mandar contigo. Al final me mandas un WhatsApp con tu correo para mandarte todo esto, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Y una última pregunta que también, ¿hay límite de tiempo para las exposiciones? No, pues el tiempo que, acuérdense, los lunes tenemos 2 horas, el miércoles tenemos 1 hora. Igual, si ustedes se alargan, yo no tengo inconveniente de poderme alargar un poco más de lo que teníamos planeado. Yo tengo la facilidad en la noche, a esta hora sí tengo la facilidad de poderme alargar un poco más. Entonces, se demoran unos 40 minutos más, una media hora más, podemos alargarnos porque yo tengo en este momento la facilidad. Listo, Doc. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver este tema. Es una pequeña introducción. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Doc, ya sé. Entonces, vamos a hablar de qué es la endocrinología y cuál es el campo de estudio de la endocrinología. Entonces, mi nombre, como ya les dije, es Laura Citlali Barreto Puebla. Yo soy médico endocrinóloga. Yo soy de nacionalidad mexicana, entonces a lo mejor muchas cosas les voy a hablar de referencia a lo que también se hace en mi país, aparte de lo que se hace aquí en Ecuador, ¿de acuerdo? Y en algunas veces también en los países vecinos, sobre todo muchas cosas que tenemos, que son los que más publican, que son los argentinos y los colombianos en el área de la endocrinología de aquí de Sudamérica y bueno, en el área de Norteamérica, los que más publican de esta área, bueno, es México y Estados Unidos. Y también haremos comparación con lo que se hace en Europa, sobre todo España, que es una gran escuela de la endocrinología. Entonces, ¿qué es la endocrinología? La endocrinología es la disciplina que estudia el sistema endocrino y las enfermedades que van provocadas por el funcionamiento inadecuado de este sistema. Además, la endocrinología también estudia los problemas metabólicos y los problemas nutricionales. O sea, no solamente vamos a ver enfermedades producidas por hormonas, sino también enfermedades producidas por problemas metabólicos y nutricionales, porque si ustedes ven el peso van a decir, ¿qué tiene que ver la obesidad o el síndrome metabólico con la endocrinología? Sino es un problema netamente hormonal. Sí, pero también la endocrinología se encarga de ciertos problemas metabólicos y nutricionales, como es la obesidad, como es el síndrome metabólico, como son las dislipidemias, como es ciertos problemas de hiperuricemia. Entonces, también vamos a hablar de problemas de este tipo. Doc, disculpe que Entonces, ¿qué es? Dime. No se está cambiando las diapositivas, nos quedamos en la diapositiva del inicio.
del inicio. A ver, Ajá. déjame ver. Ahí ya. No, seguimos viendo en chiquito, no está agrandada la pantalla. A ver si ahora sí ya la podemos ver. Es el Teams mismo, Doc, porque ya todo el día nos está dando problemas en la compartida. ¿Ya se ve en grande o no? Pero si ya se cambia, a ver, díganme si se cambia. O sea, ahorita estamos en la ¿No? diapositiva de qué es la endocrinología. Ajá, ahí se quedó, no se cambia. Ahí ya se cambió. Se mantiene en la diapositiva que empezó a compartir, que es la endocrinología. Ahí tampoco. Ya dejó de compartir. A ver. Ay, este Teams, qué raro. De por sí, a veces cuando uno necesita que funcione, este programa no funciona bien. A ver, ahí ya pueden verlo. Cambios de diapositivas. Sí, ahí sí, está pequeña acá y cuando va bajando, ahí, o sea, sin que la agrande. O sea, se las voy a poner así porque si lo agrandamos, creo que se bloquea. Vamos Sí, a intentar verlo así. Ojalá que para la otra ya esto se pueda solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué es una hormona. Bueno, una hormona es una sustancia secretada en los líquidos corporales y que va a ejercer un efecto fisiológico sobre alguna célula del organismo. También algunas funcionan como mensajeros para coordinar funciones en algunas partes del cuerpo. Entonces, las hormonas pueden ser de secreción parácrina, pero también pueden ser autócrinas. Las parácrinas son secretadas por células hacia líquido extracelular para que actúen sobre células diana vecinas de un tipo distinto. Las células autócrinas van a ser las producidas por células y que pasan al líquido extracelular, desde el cual actúan sobre las mismas células que las han fabricado. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que la clasificación de las hormonas vamos a encontrar de varios tipos. Las hormonas esteroideas, las hormonas derivadas de aminoácidos, las hormonas derivadas de ácidos grasos, las hormonas peptídicas y las hormonas de naturaleza proteica. Entonces, en cuanto a las hormonas esteroideas, vamos a encontrar aquí sobre todo a los glucocorticoides, a la aldosterona, a los andrógenos, a los estrógenos, a la progesterona, la testosterona y la 1,25-dihidroxicolecalciferol. En las derivadas de aminoácidos vamos a encontrar a la adrenalina, la noradrenalina, la tiroxina, la T3 y la melatonina. Ya cuando veamos anatomía, embriología, vamos a entender bien su naturaleza. En cuanto a las derivadas de los ácidos grasos, vamos a encontrar a las prostaglandinas, a los tromboxanos y a los leucotrienos, aunque no son meramente hormonas. En cuanto a la naturaleza peptídica, vamos a encontrar a la vasopresina, a la oxitocina, a la ACTH, a la melanocortina, al glucagón, a la gastrina, a la secretina y a la calcitonina. En cuanto a las hormonas proteicas, vamos a encontrar a la paratormona, a la insulina, a la prolactina, a la folículo estimulante, a la hormona luteinizante, a la hormona de crecimiento y a la hormona TSH. Entonces, la hormona va a iniciar su acción al unirse al receptor, que bien este receptor puede estar en la membrana celular, como es el caso de las hormonas proteicas, de las hormonas peptídicas y de las catecolaminas, o bien el receptor al que se va a unir esta hormona puede estar intracelularmente, como es el caso de las hormonas esteroideas, de la vitamina D
y de las hormonas tiroideas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que bien puede estar tanto la membrana como bien en algunos el receptor está dentro, está intracelular. Entonces, algunas también pueden jugar como segundos mensajeros, como el MP cíclico, el DAG, los iones de calcio y el AMP cíclico, ¿de acuerdo? Entonces, su transporte hacia la circulación bien puede ser a través del plasma o bien puede ser unidos a proteínas. Ya vamos a ver cuando veamos un repaso de cada una de estas hormonas, vamos a ver que algunas hormonas tienen su propio transporte. Por ejemplo, las hormonas, las gonadotropinas tienen una hormona que las transporta a ellas Sin embargo, la mayoría va unidos a proteínas plasmáticas, principalmente principalmente lo hacen unido a proteínas plasmáticas, pero algunas vamos a ver que sí tienen su propio medio de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, hay factores, como ya yo estaba explicando en los ejes fisiológicos, hay factores que van a aumentar o van a disminuir la concentración de una hormona. Entonces, el primero puede consistir en el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre. Hay ciertas hormonas que tienen un ritmo circadiano. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol se estimula por medio del ritmo circadiano. O sea, no significa que tenemos la misma cantidad de cortisol en la mañana que en la noche. No tengo la misma cantidad de cortisol a medianoche que en la madrugada. Acuérdense, el ritmo circadiano del cortisol es muy bajo en la noche, empieza a secretarse a ese tiempo de la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, donde alcanza el pico más alto la secreción de cortisol, se mantiene un poco basal durante la mañana y durante el transcurso del día empieza a disminuir, sobre todo en horas de la tarde, empieza a disminuir el cortisol, alcanzando su nivel más bajo en la noche. Entonces, obviamente, no voy a diferenciar, ya vamos a ver cuál es la relevancia de medir el cortisol mañana y noche si en la noche está bajo. Van a decir ustedes, ¿y para qué lo medimos en la noche? Si en la noche lo vamos a encontrar muy bajo. Porque esta relación mañana y noche está ligada a enfermedades, sobre todo a enfermedades de tipo de hipercortisolismo, ya sea enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Entonces, esto lo vamos a entender cuando veamos la fisiología y aún más cuando lleguemos a la patología. Bueno, ahí se nos va a hacer muchísimo más fácil saber por qué medimos este tipo de examen. ¿De acuerdo? Entonces, algunos van a depender del ritmo de secreción. Sin embargo, algunas de estas hormonas no tienen un ritmo de secreción. Por ejemplo, las gonadotropinas no tienen un ritmo de secreción. O sea, no es que varíe por horas el valor de las gonadotropinas, pero sin embargo, las gonadotropinas, sobre todo en la mujer, sí van a variar dependiendo del día del ciclo o de la etapa más bien del ciclo menstrual en la que esté. Entonces, no va a ser lo mismo en la primera fase del ciclo menstrual como a la mitad, como al final. Vamos a ver las diferentes fases de los ciclos, del ciclo menstrual, y vamos a ver que el ciclo menstrual tiene 3 fases y que en cada una de estas hay una hormona que se está encargando de que se esté desarrollando esta etapa, y para eso tiene que haber un aumento de esta hormona. Entonces, vamos a ver que en los primeros días casi todas las hormonas femeninas las vamos a encontrar casi basales, y en los primeros días se va a empezar a elevar, sobre todo la responsable de la primera etapa va a ser LH-FSH, y en la segunda etapa vamos a encontrar un aumento de la progesterona y después empiezan a disminuir. Entonces vamos a ver que en las gonadotropinas, sobre todo en las gonadotropinas femeninas en el ciclo menstrual, sí se va a deber la concentración, ya sea que aumente o disminuya, no tanto de un ritmo circadiano como pasa con el cortisol, pero sí de la etapa del ciclo menstrual en la que la mujer se encuentra. Sin embargo, algún otro factor puede estar relacionado con la velocidad del aclaramiento hormonal de la sangre. Esto va a recibir el nombre de aclaramiento metabólico.
Esto también lo vamos a ir desglosando cuando veamos cada una de las hormonas. En cuanto a la regulación, las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas bien por otras hormonas o también por la concentración plasmática de iones u nutrientes. Por ejemplo, la paratormona. La paratormona no tiene como tal una estimulación de otra hormona. La paratormona no tiene un eje hipofisario, o sea, no vamos a encontrar un eje hipofisario de la paratormona. La paratormona va a ser estimulada o bien inhibida por las concentraciones de iones, sobre todo calcio, fósforo, magnesio y vitamina D. Entonces, estas cuatro van a ser, aunque la vitamina D ya es una hormona, estos tres iones, estos tres electrolitos y esta hormona van a hacer que estimule o inhiba la concentración de la PTH. Entonces, vamos a encontrar que algunas de estas se estimulan por otras hormonas, pero algunas por algunas otras iones o bien algunos otros nutrientes. En algunas pueden ser estimuladas por neuronas o actividad mental, por cambios ambientales como la luz, la temperatura, la presión atmosférica, y bien algunas pueden regularse de forma cíclica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la hormona de crecimiento se estimula con el sueño, pero se inhibe cuando pasamos gran parte del tiempo despiertos. La hormona de crecimiento también tiene un efecto sobre el frío, el calor, así como también el cortisol. Entonces, vamos a ver que algunos cambios también a factores ambientales nos pueden repercutir tanto en la estimulación como la inhibición de alguna de estas hormonas. Entonces, algunas también pueden estar reguladas con un feedback. Algunas vamos a llamarle feedback positivo cuando una glándula secreta una hormona que va a estimular a otra glándula para que secrete otra hormona que estimula a la primera glándula. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la FSH que se produce vamos a volver al tema, a la hormona, vamos a tomar el tema de la hormona de crecimiento. En el hipotálamo se secreta la GnRH. Esta va a estimular factores liberadores para que en la hipófisis se secrete la hormona de crecimiento y esta a su vez vaya a los diferentes tejidos a que se produzca el efecto de la glándula de la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Otro, por ejemplo, puede ser la TSH. La TRH se produce en el hipotálamo, esta da efectos para que en la hipófisis se produzca la TSH, esta va a la tiroides para que se produzca la T3 y la T4, y esta va a los órganos, vamos a ver todas las actividades que tiene la T3 y la T4 para que los diferentes órganos produzcan cierta actividad. A esto se refiere con un feedback positivo. Ahora, vamos a ver feedback negativo. Esto se refiere cuando una glándula secreta una hormona que va a estimular otra glándula para que segregue una hormona que va a inhibir a la primera glándula. Entonces, vamos a tomar el efecto de la glándula suprarrenal, sobre todo del cortisol. Entonces, en la ACTH se va a estimular la secreción de cortisol para que en las glándulas suprarrenal sea liberado el cortisol. Pero la cantidad propia del cortisol me va a inhibir tanto a hipotálamo como a hipófisis para que se deje de producir tanto CRH como ACTH. A veces este feedback falla y es lo que me produce el síndrome o la enfermedad de Cushing, que ya vamos a ver igual más adelante. Entonces, hay feedback que son largos, hay feedback cortos y hay feedback que son ultra cortos. Entonces, feedback largos vamos a hablar cuando se refiere a que una glándula va a regular a otra glándula que va a regular a una tercera glándula que va a regular a la primera glándula. ¿De acuerdo? Entonces, la primera va a estimular a la segunda a la tercera, pero la tercera también va a estimular o va a
principalmente va a inhibir a la primera. Un feedback corto quiere decir que una glándula va a regular a otra glándula que va a regular a la primera. O sea, solamente es una que va a estimular a la segunda, pero esta segunda también puede inhibir a la misma primera que la estimuló. Y hay un feedback ultra corto, donde la glándula se va a regular a sí misma, ¿de acuerdo? O sea, no tengo una glándula más arriba que la estimule, como es el caso de la PTH. La PTH no tengo una glándula que estimule, no tengo una glándula hipofisaria que me estimule a la paratormona. La paratormona que se secreta en las paratiroides se regula ella sola dependiendo de las concentraciones de otros electrolitos o de otros electrolitos principalmente como el calcio y el fósforo, ¿de acuerdo? Entonces no tiene una glándula más arriba que la estimule o que la inhibe. Ella solita se va a estimular o inhibir dependiendo de otros factores ambientales. Entonces, la mayoría de estas hormonas se usan bien como farmacoterapia de algún déficit, como es el caso del estradiol y la progesterona, que lo vamos a ver como en la forma de anticonceptivos, de la TSH, como que lo vamos a encontrar en el caso del hipotiroidismo, los corticoides, que sobre todo los vamos a encontrar como terapia para la enfermedad de Cushing, pero sin embargo los corticoides también pueden ser usados en el campo de la neumología para cuadros respiratorios, para tipos de alergias, y bueno, la insulina, que es una hormona que, bueno, es el tratamiento para la diabetes mellitus. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas otras hormonas que tienen otros usos por sus efectos en otros órganos diana. Por ejemplo, la adrenalina, que muy usada en otorrino, los esteroides y la vitamina D, que son muy usados también en cremas en el área dermatológica, ¿de acuerdo? Por sus usos en algunos otros órganos. Entonces vamos a ver en cada una de las glándulas las causas de exceso y las causas de déficit. Las causas de exceso son cuando las glándulas se producen en un exceso, que bien, la principal causa puede ser por una aparición de un tumor secretor de esta hormona, o bien puede ser producida por una secreción ectópica, o bien por una hiperfunción de la glándula. Por ejemplo, la primera imagen que les pongo aquí de una persona con obesidad, con estrías, con petequias, con equimosis, con una cara redonda, con una jiba acá de búfalo, es una paciente obviamente con un cuadro clínico típico de una enfermedad o de un síndrome de Cushing. Hasta aquí podemos decir que es de un hipercortisolismo, que es un exceso. Algunos pueden ser ya sea por un tumor en la suprarrenal, que sería el síndrome de Cushing, o bien un tumor en la hipófisis, el responsable, que sería una enfermedad de Cushing. O bien esta misma enfermedad puede ser producida por un tumor en una secreción ectópica, o sea que no sea ni en suprarrenal ni en hipófisis. Vamos a ver algunos otros sitios que también pueden producir de forma ectópica cortisol y que pueden ser los responsables de un hipercortisolismo, que no son muy frecuentes, ¿no? Pero pueden ser causa de esta enfermedad. En el caso de la imagen que les pongo en medio, que tiene una letra B de un paciente con una nariz grande, con una frente amplia, con un prognatismo, con unas manos muy grandes, con una macro, bueno, no se le ve la lengua, pero por el prognatismo y por el tamaño de los labios gruesos, podemos decir que este paciente tiene una clínica casi presuntiva de un paciente con acromegalia. Que bien, su principal causa es un tumor hipofisario productor de hormona de crecimiento después del cierre del cartílago de crecimiento, y esto me puede hacer que empiece a dar una clínica de acromegalia, que ya vamos a ver cuando veamos la enfermedad. También la acromegalia puede ser producida por un tumor ectópico, también, aunque no es muy común, principalmente es por un tumor hipofisario productor de hormona de crecimiento.
El caso de la imagen que les pongo aquí es un paciente que tiene un esoftalmo, que está con la cara, si la ven, un poquito más enrojecida que el otro lado de la foto, con una tiroides grande. Entonces, esta paciente tiene una sintomatología de un hipertiroidismo, de una hiperfunción de la glándula. En este caso, el hipertiroidismo no lo está causando un tumor en la hipófisis ni en el hipotálamo, sino una hiperfunción de la misma glándula tiroidea, ¿de acuerdo? Aquí el problema está en la glándula tiroidea, no ni en la hipófisis ni en el hipotálamo, sino en la propia glándula, la hiperfunción del exceso. Pero también vamos a ver enfermedades que van a estar ligadas al déficit. Obviamente va a tener múltiples causas, como en algunos casos la genesia de la glándula, o sea, que no se haya formado, que eso vamos a tratar en el tema de embriología. ¿Qué pasa si esta glándula no se forma? ¿O qué pasa si hay una hipoplasia? O sea, si se forma, pero no se forma totalmente. O bien, si se forma, pero no funciona. ¿Por qué? Porque tengo un problema en los receptores, o tengo un problema en la estimulación, o tengo un problema en la hormona, y por eso nos da una hipofunción. O bien por una complicación quirúrgica, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas enfermedades que van a estar ligadas a déficit hormonales, por ejemplo, el hipotiroidismo, que puede ser por agenesia, puede ser por hipoplasia, puede ser por hipofunción, o bien en un cáncer tiroideo, cuando se extrae la tiroides, bueno, puedo dejar como complicación al paciente hipotiroideo. También un hipoparatiroidismo, que es un déficit de hormona paratiroides, puede ser consecuencia de una cirugía, que en una cirugía de cáncer las paratiroides hayan estado invadidas por el cáncer, o bien que el cirujano no tenía mucha experiencia en cáncer de tiroides y se llevó las paratiroides, que son muy parecidas. Vamos a ver que anatómicamente se van a parecer mucho al tejido tiroideo, además de que van a estar metidas en el propio tejido tiroideo, y obviamente esto hace más difícil a la hora quirúrgica de poder salvarlas. Entonces puede ser, el hipoparatiroidismo suele ser una complicación quirúrgica de una cirugía de un cáncer. Vamos a ver, por ejemplo, la imagen que les pongo acá, donde hay una hiperpigmentación de las mucosas de la piel. Este es un caso de una insuficiencia suprarrenal. Obviamente, cuando me hace falta el cortisol, ya hablamos, se hace un feedback, y lo que hago es estimular a la hipófisis para que me produzca más cortisol, porque abajo no tengo, la suprarrenal no capta la producción de cortisol, y le digo a lo que está más arriba, hipófisis, prodúceme más ACTH. El problema es que vamos a ver, cuando veamos la anatomía del ACTH, que esta tiene una partícula que se parece, que se une a la melanocortina. Entonces, eso causa que el exceso de ACTH nos cause hiperpigmentación, sobre todo en piel, en mucosas y en lugares donde hay flexión, sobre todo codos o manos. Las cicatrices que son recientes, obviamente también se vuelven pigmentadas. Pero también la insuficiencia suprarrenal se puede asociar a algunas enfermedades autoinmunes, que esto se llama síndrome pluriglandular, cuando hay varias enfermedades autoinmunes que al mismo tiempo están fallando, y que esta puede ser unida a, vamos a ver cuando veamos síndromes pluriglandulares, que la insuficiencia suprarrenal se puede asociar a vitiligo, que es esta imagen que les pongo aquí, estas manchas hipocrómicas, que ustedes van a tratar este tema muy bien en dermatología, pero que esta enfermedad vitiligo se puede asociar a insuficiencia suprarrenal, a diabetes, a ovaritis autoinmune, a hipoparatiroidismo y algunos otros déficits hormonales. Cuando hay varias enfermedades en exceso conjuntas, eso se llama neoplasia endocrina múltiple. Entonces, en unos son excesos y en otros son déficits. El caso que les pongo aquí es una paciente con síntomas clínicos de una insuficiencia suprarrenal. Y bueno, la imagen que está aquí abajo
es con las células productoras de insulina con déficit. Obviamente esta es la causa de la diabetes tipo 1, donde hay un déficit casi total de origen autoinmune. Por ejemplo, en la diabetes tipo 2, el déficit es parcial y principalmente está asociado a causas de estilo de vida deficiente, causas ambientales más que un déficit de una falta de los islotes, como es el caso de los diabetes tipo 1, donde hay esta atrofia de estas células que van a producir. También vamos a hablar de resistencia hormonal, que es una condición causada por una reducida o ausente respuesta de un órgano efector a una hormona biológicamente activa, la cual puede ser causa por un defecto en el receptor o bien por un defecto en el postreceptor. Esto, obviamente, el ejemplo de esto que les acabo de mencionar es precisamente la resistencia a la insulina, que es la principal causa de la aparición de la diabetes tipo 2, que también lo hablaremos después, y que también esta misma resistencia a la insulina puede ser parte de la obesidad, también puede ser parte del síndrome, bueno, no puede, es parte de la obesidad, es parte del síndrome metabólico y también es parte del síndrome de ovario poliquístico. Después vamos a ver por qué. Entonces, en cuanto a las cuantificaciones y pruebas hormonales, vamos a ver que cada una obviamente tiene algunas ciertas características especiales. No hay valores con los que yo quiero que ustedes se casen de las hormonas, o sea, no quiero que se aprendan. FSH de 3 a 9 es normal, LH de 2 a 10 es normal. No, porque eso también, uno va a variar del laboratorio que les esté haciendo la prueba. Cada kit que maneja el laboratorio es diferente y puede tener sus valores de referencia, tanto mínimos como máximos, diferentes a otros laboratorios. Por ejemplo, en ocasiones nosotros manejamos kits que en comparación con el kit que maneja el Eugenio Espejo, son diferentes. Tuvimos un kit que nosotros manejaba la TSH hasta 4.2, pero sin embargo el kit que manejaba el Eugenio Espejo era hasta 5.2, y no significa que los pacientes que en el Eugenio Espejo salían con 5 ya tenían un hipertiroidismo, no, porque el kit que estaban manejando, el valor de referencia alto máximo era hasta 5.2, entonces 5 todavía estaba dentro de lo normal. Entonces no quiero que se casen con un valor en especial, sino más bien que uno tiene que ver los valores que les está dando el kit, ¿de acuerdo? Del kit del que ustedes, donde ustedes están mandando a hacer los exámenes. Y dos, hay ciertas hormonas, por ejemplo, las hormonas, como ya les dije, las hormonas, las gonadotropinas, se van a variar del ciclo, de la fase del ciclo menstrual en que esté la mujer. No es lo mismo en la primera fase, en la segunda fase, como en la tercera fase del ciclo menstrual. En cada una de estas voy a encontrar valores completamente diferentes. Los valores también van a repercutir si la paciente usa anticonceptivos a una paciente que no usa anticonceptivos. Los valores también van a depender de si la paciente está posmenopáusica o si no está menopáusica. Entonces también ahí van a variar. Por ejemplo, la progesterona obviamente también varía el día de predilección. Lo que se usa es que sea a partir entre el día 21 al día 23, que es cuando tengo el pico de la progesterona y es cuando vale la pena medirla. Medirla en el día 5, en el día 2, en el día 4, en el día 15, no tiene ninguna utilidad. Nada más estoy haciendo gastar a la paciente dinero porque no me va a servir para nada. Su pico es entre el día 21 y día 23. La prolactina, si la paciente está embarazada, dependiendo del trimestre que esté la paciente, es la cantidad de prolactina. No voy a manejar la misma cantidad en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre a una paciente que no está embarazada. Los valores van a ser completamente diferentes. Sin embargo, si vamos a mencionar ciertos rangos en que si se pasa de eso, si vamos a sospechar de algún exceso o de algún déficit. Estaremos hablando de ciertos rangos, pero no una cifra que quiero que ustedes se aprendan, de 2 a 3, de 5 a 9, no.
Esto puede variar, pero también vamos a hablar de ciertas características en general, ¿de acuerdo? Entonces, también puede aparecer, como ya les dije, ya les puse aquí, les pongo una imagen del ciclo menstrual de la LH, FSH, estradiol y prolactina, de preferencia deben de ser tomadas entre el día 3 al día 5 del ciclo menstrual, o sea, los primeros días. Sin embargo, la progesterona debe ser tomada principalmente entre el día 21 y el día 23, porque ahí vamos a encontrar el pico más alto, y la hormona antimuleriana que podemos tomar para ciertas enfermedades, sobre todo en los trastornos de diferenciación sexual. Ya vamos a ver para qué sirve esta hormona antimuleriana, que es muy importante, sobre todo para los casos, los que antes se le llamaba hermafroditismos, que ahora se consideran trastornos de la diferenciación sexual. Entonces vamos a ver por qué esta hormona antimuleriana es tan importante. Esta no importa el día, se puede tomar en cualquiera. La prolactina también, el cortisol, acuérdense, hay ciertas en la mañana o en la noche, dependiendo de lo que queramos ver. La TSH no tiene hora, esa se puede tomar a cualquier hora, tampoco necesita ayunas, pero hay ciertas hormonas que sí necesitan. Entonces, no sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a los sistemas de retroalimentación, un momentito. Con respecto a los sistemas de retroalimentación, quería saber si la regulación termina siendo por la concentración de una hormona en específica o es el efecto fisiológico de la hormona el que termina regulando, ejerciendo el control. A ver, en algunos casos vamos a ver que termina siendo el mismo sistema el que hace el control, pero sin embargo, en algunos otros casos va a ser la propia hormona la que va a regular el eje. Gracias, doctora. Entonces, puede ser las dos cosas, que el mismo eje se esté autorregulando, pero también, por ejemplo, sobre todo en casos, el síndrome de Cushing, donde hay un tumor en la suprarrenal, obviamente la suprarrenal, que es la última parte del eje, es la que va a autorregular tanto a hipotálamo y muchas veces va a mandar también, muchas veces va a regular a hipófisis, pero muchas veces va a mandar un eje largo hasta el hipotálamo para autorregular el eje, porque tiene un exceso de hormonas productoras en la suprarrenal. Entonces, la mayoría de las veces, si es un funcionamiento normal, va a ser el propio eje el que se va a autorregular, pero en algunas situaciones, como enfermedades, va a ser la misma hormona la que va a autorregular al eje completo, ya sea en una brecha larga, que sea hasta hipotálamo, o bien en una brecha corta, que solo sea hasta hipófisis. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Si no hay dudas, entonces, chicos, por el día de hoy terminaríamos y empezaríamos el día lunes con ver la exposición de hipófisis, ¿de acuerdo? Generalmente, siempre me mandan sus presentaciones antes para ver que todo esté bien, si les hace falta algo o si les sobra. Muchas veces, a veces, la mayoría de las veces les sobra material, tenemos que reducir cosas, tenemos que reducir información. Entonces, me mandan la presentación con anticipación para yo poderla revisar, ¿de acuerdo? Doc, ¿esa presentación la envío por correo o por la del primer grupo? Sí, me la envían por correo. Ahorita me vas a pasar bueno, si quieren apunten mi correo, si no, yo ahorita le voy a pasar a Kevin. Mi correo es laurabarreto2001@yahoo.com.mx. ¿Por qué les digo que me lo manden a mi correo personal? Porque a veces el de la universidad no me abre muchas veces en el hospital. Entonces,
Por eso yo prefiero que me lo manden a mi correo personal, que ese sí me abre en cualquier lugar o lo abro en el celular, ¿de acuerdo? Entonces, mándenme las presentaciones a mi correo y yo ya sea que me comunique con ustedes o bien les mando en el mismo correo al que me enviaron la presentación, ahí les mando las sugerencias. ¿Sabes qué? Hace falta esto, o aumentamos esto, o quitamos esto, o vamos a quitar diapositivas, o vamos a poner, o hacemos más énfasis en esto. Entonces, igual ustedes ahí en el correo el que me están enviando, a veces me mandan la presentación, pero me dicen, pero tenemos duda en tal aspecto y ya lo platicamos. Yo les llamo o les hago una videollamada o bien ahí mismo les contesto las dudas, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Entonces, los chicos de hipófisis, bueno, todos los que les toque exponer los días lunes, la presentación a más tardar deben estar en mi correo el día viernes. Ya sábado y domingo yo generalmente ya no reviso mi correo y mucho menos me la van a mandar el lunes. A veces me las han llegado a mandar el lunes en la mañana y la clase es el lunes en la tarde. Entonces, obviamente, ya no les voy a revisar la presentación, ¿de acuerdo? Porque esa sería una total falta de respeto para mí, pero también para ustedes, decirles, corrijan esto, esto y esto, porque pues, ustedes en la mañana tienen otras clases también que enfocarse, ¿de acuerdo? Entonces traten de siempre mandármela a más tardar el día viernes, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Entonces yo les voy a mandar el día de mañana con fecha cada uno de los temas. Ya ahorita les dije cada uno de a quién le toca, a qué grupo le toca cada uno de los temas, pero les voy a mandar con fecha también de los días que vamos a tener las clases el miércoles, qué clase nos va a tocar, para que ustedes también vayan leyendo la clase, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, si no hay dudas, entonces nos veríamos el día lunes con nuestra primera exposición, que sería hipófisis. Listo, Doc. Ahorita le acabo de mandar mi correo también para lo de que me dijo que le envíe por WhatsApp. Ok, perfecto. De todos modos, Kevin, les puedes dar mi número de celular a todos y cualquiera, sobre todo cuando van a hacer la exposición, a veces tienen dudas y me escriben, o bien podemos hacer una videollamada con el grupo que va a exponer y para despejar algunas dudas, ¿de acuerdo? Ustedes me pueden escribir o a mi correo o a mi celular y yo a lo mejor no les contesto inmediatamente porque a veces en el hospital no tengo señal en todos lados o bien estoy ocupada, pero en cuanto yo me desocupe les respondo la llamada o concretamos una videollamada rápido para algunas dudas, ¿de acuerdo? Entonces, estoy totalmente abierta, me pueden escribir ya sea a mi correo o a mi WhatsApp y para cualquier duda, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nos vemos el día lunes, traten de llegar temprano porque acuérdense que la primera media hora es dedicada a la